Sájarova. Si existiera una manera de destruir a Rusia, Estados Unidos lo haría al instante. Previamente la vocera de la Casa Blanca había afirmado que si hubiera un camino para suspender a Rusia del Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos lo seguiría al instante, lamentándose de que las reglas de la ONU vayan en contra de los intereses de Washington. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zaharova, reaccionó este jueves a una declaración de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, sobre el deseo de Washington de excluir a Moscú de entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Si existiera una manera de destruir a Rusia, lo harían al instante. Si hubiera una manera de apoderarse de todo el petróleo, todo el gas, todo el oro, todos los diamantes, toda el agua potable y todo lo que hay en el mundo, lo harían al instante, enfatizó Zaharova a través de su canal de Telegram. Si hubiera una manera de apoderarse del universo, también lo harían al instante, agregó. Pero no existe manera de hacerlo, gracias a Dios. O de lo contrario todo eso lo harían al instante, subrayó. Más temprano, la vocera estadounidense señaló en una rueda de prensa que la administración de Joe Biden apoya una resolución del Congreso, presentada esta semana por los parlamentarios Joe Wilson y Steve Cohen, para suspender a Rusia del Consejo de Seguridad, pero no ve un camino para implementarla bajo el reglamento de la ONU. Si hubiera un camino para suspender a Rusia del Consejo de Seguridad de la ONU, lo seguiríamos de inmediato, afirmó Karine Jean-Pierre. Desafortunadamente, no vemos que las reglas de la ONU cambien, por lo que estamos enfocados en continuar tomando medidas para aislar a Rusia, añadió. Los rusos no se rinden. Movilizados cuentan cómo se encontraron con los mercenarios en Donbass. Varios reservistas movilizados de Rusia revelaron a Sputnik cómo se toparon con los mercenarios extranjeros mientras realizaban tareas de combate en el campo de batalla en Svatov, en Donbass. Las FARC rusas han denunciado en repetidas ocasiones la presencia de mercenarios polacos que participan en el conflicto armado del lado del régimen de Kiev. Estábamos en las trincheras ocupando posiciones defensivas. Nos dijeron que nos retiráramos al centro, ya que ellos, los enemigos, serían alcanzados por la artillería. Nos retiramos al centro y vimos varias sombras, relató uno de los combatientes que presenció el suceso. Asimismo, precisó que los militares rusos empezaron a pedir la contraseña al grupo que se desplazaba para reconocer de qué unidad se trataba. En respuesta, nos gritaron rusos, ríndanse. Y abrimos fuego contra ellos, expresó el soldado. Los militares informaron que los combatientes que les ofrecían rendirse hablaban, presumiblemente, con acento polaco o eslovaco. Los rusos no se rinden, respondió el reservista movilizado ruso. El 25 de noviembre, desde el Ministerio de Defensa de Rusia, informaron que unos 200 mercenarios polacos habrían sido destruidos. Poco antes, las autoridades de la región rusa de Zaporozhye anunciaron que más de 5.000 mercenarios polacos combaten del lado ucraniano en la línea de operaciones en la provincia.
Ucrania bombardea el centro de Donetsk con decenas de misiles en el ataque más masivo desde 2014. Se informa que las tropas de Kiev han disparado 40 proyectiles, dañando instalaciones civiles, como edificios residenciales, una catedral y un jardín de infancia. Las fuerzas de Ucrania bombardearon el centro de la ciudad rusa de Donetsk la madrugada de este jueves. Desde la República Popular de Donetsk informan que los militares de Kiev han disparado en 40 ocasiones con sistemas de cohetes múltiples GAD. Esta mañana, los ucranianos han cometido otro crimen de guerra. Exactamente a las 7 de la mañana de hoy, han sometido al centro de Donetsk al ataque más masivo desde 2014, declaró en su canal de Telegram el alcalde de la ciudad, Alexei Kulemzin. El ataque ucraniano dejó un muerto y 9 heridos. Las autoridades informan que hay personas atrapadas bajo los escombros de un edificio residencial impactado por un proyectil. De acuerdo con canales de Telegram locales, algunos cohetes alcanzaron edificios residenciales. También se produjeron impactos en un jardín de infancia, rompiendo ventanas y puertas. También hubo al menos un impacto directo en un apartamento, tras lo cual se inició un incendio en el edificio. Los bomberos ya están en el lugar luchando contra las llamas. Testigos reportan que resultó dañada una tubería de gas en un edificio residencial, así como que un proyectil impactó en la cúpula de una catedral. Objetivo destruido. Los sistemas antiaéreos Tor llegan a Ucrania en su versión ártica. Los sistemas antiaéreos de alcance corto y medio Tor M2 son uno de los mejores escudos de las tropas rusas en la operación militar especial en Ucrania. Ahora, los ya clásicos Tor M2 también están presentes en la zona de combate en su versión para el Ártico. Se trata de la modificación Tor M2DT, que a diferencia del sistema ordinario se basa en el chasis articulado del vehículo de transporte D-30. Precisamente gracias a este chasis, la versión ártica es fácil de distinguir. Entre las particularidades de esta versión está la optimización para la operación en un clima extremadamente frío y una mejor movilidad gracias a su chasis de orugas articulado. De tal modo, incluso en los meses invernales más fríos y complicados, las tropas rusas seguirán contando con la protección contra medios de ataque aéreos. Aparte de lo ya mencionado, esta versión del Tor tiene las mismas prestaciones en lo que respecta a sus capacidades de defensa antiaérea, por lo cual es muy efectivo para interceptar misiles, de crucero y balísticos tácticos, proyectiles de artillería y drones del enemigo. Obviamente, también se puede emplear contra las aeronaves tripuladas del enemigo. El video compartido por el Ministerio de Defensa muestra a los operarios de este sistema realizando su trabajo y cómo abaten un dron del ejército ucraniano.